Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Ya 21:08 en Argentina. Estamos por Radio 4 de Junio para todo el país y el mundo a través de www.radio4dejunio.com. Estamos por cadena imperial de emisoras en gran parte del país. Ya comenzando esta emisión número 3 de Historias del Peronismo, en donde rescatamos las memorias del movimiento popular más grande que haya parido Hispanoamérica. Vamos a estar Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica y Susana Manes en la producción, la idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Vamos a estar conectados a través de la página Facebook Historias del Peronismo. Nos pueden escribir, denle clic en me gusta, nos pueden escribir a través de la página, no solamente en el muro, sino también desde la bandeja privada, y si no, también nos pueden contactar a través de la aplicación, porque no solamente transmitimos a través de nuestra página web, que es radio4dejunio.com, sino que también en cualquier dispositivo móvil podés tener la aplicación de la radio, que te descargas de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil, desde cualquier store, y una vez que la tenés instalada, y además de escucharnos, mientras nos escuchás y sin interrumpir el audio de lo que está saliendo al aire, nos podés mandar un mensaje. Se abre un cuadrito, arriba tenés la opción enviar mensaje, haces clic ahí, se abre un cuadro, pones tu nombre, desde dónde nos estás escribiendo y nos haces saber el mensaje que quieras compartir con nosotros, porque por ahí tenés una pregunta para nuestro entrevistado, por ahí querés dar algún mensaje de opinión, lo podés hacer. Así que esperamos el mensaje de todos ustedes. Querido, a ver, que lo tenemos por acá, Huguito Gómez Verón, ahí en Santa Eufemia, ya enganchado, le mandamos un abrazo grande. Bueno, a ver, ¿qué programa hoy? Porque qué figura que vamos a tocar en la memoria, que lo vamos a traer a la memoria aquí en este repaso por las memorias del movimiento nacional peronista. Y es César Marcos. Para algunos el gran intelectual del peronismo, para otros, además de un gran intelectual, es la mente más desarrollada de lo que tiene que ver con la línea insurreccional del peronismo, lo que quizá quien más ha interpretado la mirada insurreccional de Perón desde el exilio. Fue quizá también una figura que incluso se le plantó de manos a decisiones tomadas desde el exilio a Perón. Bueno, esto es lo general, lo que uno puede ir repasando en lo que ha ido leyendo y lo que ha ido consultando. Pero ¿quién mejor
que hablar de César Marcos, la figura que nos ocupa esta noche, que quien lo considera uno de sus maestros, y es Jorge Rulli. Hola Jorge, ¿cómo anda? Hola, bien, gracias Juan, bien. Bueno, es una gran oportunidad esta de hablar de César Marcos, el viejo, como le decíamos, ¿no? El viejo, y usted lo... El viejo Marcos. El viejo sí, Marcos. Bueno, yo te digo que lo he tratado durante años, lo he consultado y, bueno, me he vinculado con otra gente que a su vez tenía contacto con él, también solía cruzar a los que le parecían similares o que podían funcionar juntos, ¿no? Uh-huh. De manera que más de una vez me sugirió verme con alguien que a su vez lo había consultado. Yo lamento que en la siniestra operación de tergiversar la historia del peronismo, tanto el kirchnerismo como antes la tendencia revolucionaria, sobre todo a partir de la actividad de Norberto Galazo, lo ha visto o lo ha considerado a César Marcos como un referente del peronismo revolucionario, como se le llamaba a la gente de la tendencia. Uh-huh. Y enfatiza sus lecturas de Marx, como cuando César Marcos había leído todo, o sea, ¿por qué no habría de haber leído a Marx? Yo también lo leí a Marx y no por eso dejé de ser peronista, ¿comprendes? Al contrario, lo leí a Marx sobre todo para entender la distancia que había entre el peronismo y lo que Marx proponía o lo que Marx entendía de la sociedad de su tiempo. Estamos hablando de la sociedad decimonónica, ¿no? En la cual parece que más de uno que se dice peronista se ha quedado ahí en aquel capitalismo de visión europea, ¿no? Bueno, pero más allá de todas estas cuestiones que son lamentables y que tenemos que revisar, justamente vos estás dando una oportunidad para ello, digamos, el viejo Marcos nació en 1907, murió en el 87, justo el año en que yo volví de Suecia, y la verdad que no alcancé a verlo porque había muerto antes, yo volví en octubre, ¿no? No volví a verlo desde la época del golpe de Estado militar, ¿no? Desde que se instaló la dictadura, no volví a verlo. Él falleció el 30 de abril del 87. Claro, bueno, digamos que fue uno de los coordinadores de la resistencia peronista. Pero antes de eso ya estaba trabajando. Él participa en el periódico de Frente en los últimos tiempos del peronismo, que fueron tiempos muy conturbados, ¿no? En ese periodo él va a peronizar a John William Cook. Uh-huh. John William Cook no era el Cook que luego conocimos, era unitario, pro británico, más bien radical y conservador, como era su familia, y es el viejo Marcos el que le cambia el rumbo de su pensamiento y de su vida. Después de la Revolución del 55 van a estar tanto unos como otros muchas veces detenidos, y ahí se va forjando una amistad que se multiplica también en las acciones propias de la resistencia peronista, en la que ambos, más muchos otros, comienzan a tratar de coordinar. A mí siempre me impactó el pensamiento y la visión del viejo Marcos, porque hablaba de algo que yo trataba de expresarte alguna vez, como en la resistencia había un sentimiento también de pérdida total, que fue lo que le pasó al pueblo argentino en el 55, de quedar absolutamente abandonado, perdido. Fue todo un orden social el que se desmoronó. Uh-huh. Y yo era muy pibe, pero de todas maneras sentí esa incertidumbre total, esa zozobra de no saber dónde estaba, y no teníamos perspectivas, no teníamos derechos, no teníamos certezas de nada, ¿comprendes? Porque
era una sociedad muy organizada y muy respaldada por el Estado, y de pronto desapareció y surge un revanchismo, surge una negación de los derechos básicos, surge una disciplina social a la que no estábamos acostumbrados, porque era una sociedad muy libre, ¿no? Entonces, la resistencia intenta volver al orden peronista, por eso era Perón o muerte, o era el retorno de Perón sin condiciones. ¿Por qué? Porque habían surgido un montón de partidos neoperonistas que entonces negociaban el retorno parcial del peronismo sin Perón. Claro. O un Perón que negociara ser lo que no era, ¿comprendes? Entonces, con César Marcos y con muchos otros, fuimos acentuando una decisión de que queríamos todo o nada, es decir, que volviera Perón sin condiciones. Era muy importante, incluso frente a algunos partidos que armaron personas muy respetadas como Jauretche. Entonces, había una polémica. Cuando nosotros decíamos el regreso de Perón sin condiciones, estábamos polemizando en filas interiores del peronismo, ¿comprendes? Sí. En ese sentido, Cook estaba con Lago Marcino, con César Marcos, con otros, se conforma el Comando Nacional, que de alguna manera conduce una buena parte de la resistencia, no toda, porque la resistencia era un fenómeno de masas, era imposible conducirla. Realmente, me acuerdo que una vez yo hablé con gente de la resistencia de Tucumán, justamente en el año 57, y yo les dije, ¿y ustedes cómo seguían? ¿Quién los conduce? ¿No? Y me dijeron, mira, es muy fácil. Nosotros leemos que en el diario que llega de Buenos Aires, que en Buenos Aires estallaron 20 caños, y nosotros nos reunimos y decimos, tenemos que poner 1 o 2 por lo menos. Claro. Por la proporción de habitantes, era así, comprende, era todo muy espontáneo. Entonces, pero en ese magma insurgente, naturalmente insurgente de la población, digamos, el Comando Nacional trataba de operar, pero no como un aparato, comprende, sino, yo siempre digo, me habrás escuchado esto de que como frente a un mural inacabado, cuando uno tiene una pequeña paleta y le pones un colorcito por aquí, un color por allá, haces lo que podés. Claro. No tenés un andamio, no tenés brocha, y haces lo que podés. Y había una diferencia importante entre los que tenían una pequeña paleta de pintor y el paredón. El paredón lo conducía Perón como podía. Claro. Los discos de pasta circulaban como se podía, ¿no? Pero de alguna manera uno de los grupos que coordinaba lo más posible era el Comando Nacional. Hay un momento muy importante para el Comando Nacional y para el viejo Marcos, que es cuando comienzan a editar con Lago Marcino la revista en el año 57, la revista El Guerrillero. Esto me parece importante aclararlo, porque también fue tergiversado luego por lo que se llamó la tendencia revolucionaria, o sea, montoneros. El Guerrillero se inspiraba en el viejo concepto de la España ocupada por Napoleón, donde se llamaba guerrillero a ese luchador espontáneo del pueblo que atacaba a cualquier soldado francés, lo bajaba del caballo, lo acuchillaba con la sevillana que llevaban para comer naranjas, ¿comprende? Sí. Esa cosa espontánea del pueblo español que se levantó en armas contra el invasor. Una milicia popular. Claro, y que realmente las tropas napoleónicas lo que menos esperaban era que el pueblo los enfrentara, ¿no? De ahí los famosos fusilamientos de Goya, ¿te acuerdas? Un cuadro fantástico de Goya de esa época, de cómo fusilan a esos descamisados, que eran prisioneros de los barrios pobres, a los que tomaba la soldadesca francesa, los ponían en una pared y los fusilaban. Bueno, pero esa fue una insurrección popular. Entonces, el guerrillero en español, en el idioma español era eso, un insurgente, un insurrecto, ¿no? ¿Comprendes? Después
nunca pensó el viejo Marcos o los Marcino, nunca pensaron en este tipo de aparatos político-militares de tipo leninista, como terminó siendo Montoneros. No, eso es una barbaridad, ¿comprendes? Es una deformación. Una deformación. Claro, es una deformación que surgió después. Al viejo Marcos y a los demás no se le puede echar la culpa de eso, realmente, porque no tiene nada que ver, ¿comprendes? El otro tema muy importante es que se lo visualiza desde estos sectores de la izquierda, de la llamada izquierda peronista. No comparto que es una izquierda peronista, pero bueno, los que se dicen de la izquierda peronista dicen que César Marcos era asesor de Cook. César Marcos lo peronizó a Cook, y luego cuando Cook, antes del 55, fue diputado, Marcos fue asesor, pero eso significa ser asesor en la Cámara de Diputados. Era para cobrar un sueldo, estaba ahí, en realidad le escribía los discursos, y le decía lo que tenía que hacer. Claro. Si decís asesor sin explicar que tenía 10 años más y que era quien lo había peronizado y quien lo conducía a Cook, no se entiende nada. Hay mucho de Bachetti de esto, ¿no? De una cosa, un repaso muy superficial y sin explicar en profundidad, sí. ¿No? Claro. Bueno, el viejo era un tipo excepcional, un lector infatigable, pero el viejo, la verdad, lo que era un poco vago, ¿viste? Y lo que quería era leer, pues se pasaba el día leyendo. Entonces, ¿qué hizo? No se le ocurrió mejor idea cuando era muy joven que meterse de archivero en un regimiento de ciclistas del ejército. Es decir, el ejército tenía un regimiento de ciclistas. Entonces el viejo Marcos entró allí y tomó el rol del archivero. Imagínate la cosa disparatada, ¿viste? Pero era el archivero de un regimiento de ciclistas. Pero ¿qué hacía el viejo? Leía todo el día. Claro. El viejo leía todo el día. Incluso en el 73 también le ofrecieron varios puestos y eligió estar en un museo donde leía todo el día. Lindo. Era genial. Y recibía gente, porque él siempre hizo eso. Él leía y lo interrumpía cuando venía alguien que lo quería consultar. Entonces, bueno, era una cosa medio socrática, porque él te iba preguntando, te escuchaba, después te preguntaba, y si vos necesitabas, bueno, te escribía cosas, porque él lo escribía con su firma, él le escribía discursos y artículos a todo el mundo, con tal, ¿viste? Era muy generoso, así no acumulaba poder, ¿entiendes? Claro. Entonces, incluso cuando escribía en El Guerrillero, en esta revista fantástica que empiezan a sacar en el 57, él escribe como Juan Caracas, no escribe como César Marcos. Sí. Era propio de la época, ¿viste? Cultivar el anonimato, incluso el perfil bajo. Ahora es todo lo contrario, ¿viste? No, es todo lo contrario. Jorge, le quiero hacer un punto para preguntarle algo. Mientras escribía El Guerrillero, él estaba en algún momento detenido y él le pasaba en papel manteca, claro, bueno, en papel manteca los escritos a la hija para que lo editen, ¿no? Claro. Él estuvo una semana, 10 días antes de que se levantara el general Valle. En el 56 lo meten preso. Va a estar en Devoto con casi toda la dirigencia peronista y con el B.B. Cook también, que cayó ahí. En la redada cayeron todos. Como en realidad fue para abortar el golpe, ¿comprendes? Porque en realidad no pudieron abortar el golpe, pero privaron al golpe de una cantidad de dirigentes peronistas. Y bueno, y el viejo Marcos estuvo ahí, por supuesto le hicieron simulacros de fusilamiento como al B.B. Cook, y estuvo, bueno, él me contaba anécdotas también de una militancia joven, ¿viste? Él me contaba que al lado de su cama lo tenía Leloir, que había sido presidente del Partido Peronista hasta el 55, claro, y que era un hombre del campo. Era un estanciero, y entonces cuando pasaban a la tarde, cuando hacen el recuento de presos para saber que están todos, que no se escapó alguno, sonaba el silbato y todo el mundo al pie de la cama. Y entonces Leloir se ponía al pie de la cama y tomaba su boina y se la ponía en el pecho, ¿no? Se sacaba la boina con la mano, sí, educadamente, como era un tipo fino,
del patriciado, ¿viste? Y el viejo Marcos estaba en la cama al lado, se acostaba y se ponía la almohada sobre la cabeza, ¿viste? Y entonces, claro, para crearle problemas a los guardias, pero claro, en otra, imagínate, durante la dictadura militar, si uno hubiera hecho eso, te mataban directamente, pero en aquella época era todo mucho, era diferente, ¿no? No, digamos, los militantes eran más cándidos y la represión también, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que también utilizó como todos la cárcel para formarse, para leer, para debatir, para conocer compañeros. En realidad, el Comando Nacional era una especie de agrupación con muchos amigos, con mucha gente que alguna vez hemos hablado de Saavedra, de cantidad, me acuerdo de Trapito, que era uno que vivía llevando ropa a Montevideo, la traía y la revendía, vivía de eso, viste, malamente, porque me dijo, si lo perdés a Cook, si no lo podés encontrar, buscalo en Dorremí, que era un lugar donde el gordo jugaba póker. Claro, pero bueno, estaba lleno de gente que habían pertenecido al Comando Nacional en esos años duros del 57-58, ¿no? Donde además una cosa que esta izquierda no pasa por alto, oculta, es que ahí hay una ruptura muy seria entre Cook y César Marcos. O sea, hasta el punto que ellos no se vieron más, y que yo sepa, tampoco se escribieron. O sea, eran muy íntimos. Cook era como un discípulo de Marcos, pero después que se escapa de la cárcel de Río Gallegos con la demás dirigencia peronista, es seducido por los radicales desarrollistas y acepta respaldar, y le propone a Perón respaldar la candidatura de Frondizi a cambio de una serie de ventajas políticas, sociales, etcétera. El viejo Marcos se opone. ¿Por qué? Porque el viejo Marcos claramente, al igual que la juventud peronista, esto lo hemos hablado más de una vez, proponía una salida insurreccional, así claramente. O sea, la salida era insurreccional. Incluso no veíamos con demasiada simpatía, veíamos con un cierto recelo que se buscaba siempre un golpe militar. O sea, el grueso de la gente de la resistencia peronista siempre estaba esperanzada y cultivando algún contacto con suboficiales. Existían muchos grupos dentro del ejército que eran peronistas, que no habían sido depurados, expurgados todavía. Entonces, realmente la salida al golpe era real, había posibilidades, pero digamos los insurreccionalistas no nos negábamos, pero no depositábamos demasiado optimismo ni expectativas en ese tipo de salidas. Más bien estábamos siempre alimentando la posibilidad de que el pueblo se levantara y llegara, y teníamos la idea esperanzadora de la nación en armas, o sea, del pueblo en armas. Yo lo describía en el arranque a César Marcos, Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros en Historias del Peronismo. Estamos en vivo, 21:30, ya casi en el final del programa, pero quiero a ver si comparte conmigo. Él era prácticamente el mentor o digamos, la columna vertebral intelectual de esa insurrección, de ese modo insurreccional de peronismo. Sí, ahora que me lo decís, Sí. Por lo que describen ustedes. Me parece que sí, porque porque los demás éramos bastante jóvenes y no había otra gente de la edad de él que fuera capaz de escribir y de alimentar esa propuesta de la misma manera que podríamos señalar también al doctor Oliva, claro. Pero el doctor Oliva estuvo más vinculado con los uturuncos, o sea, con la guerrilla peronista del año 59, ¿no? Y digamos que Lago Marcino también, claro, Oliva también fue preso por el plan Conintes. Bueno, también como fui yo, digamos, claro. César Marcos no, ni Lago Marcino, no, Lago Marcino está ahí cerca intelectualmente de Marcos, ¿o no?
Sí. Yo creo que en muchas cosas ellos dialogaban para construir pensamientos comunes, ¿no? Sí. Sí, había un tercero, que ahora no recuerdo el apellido, que un poco se ocupaba de la cosa económica financiera y que había instalado donde el viejo Marcos trabajaba, que era una empresa geofinca, digamos, vendían lotes en el Gran Buenos Aires, ese tipo de cosas, ¿no? Y el viejo trabajaba allí, pero hacía un rol, en realidad era la entrada que tenía, ¿no? Vivía de ese sueldo. Sí. Y además ahí también recibía gente y también leía, o sea, en la oficina, y por supuesto los compañeros de la empresa lo disculpaban, ¿no? El viejo leía y bueno, trataba de enamorar a las chicas más bonitas. Justo le iba a decir eso. Justo le iba a decir eso porque yo tenía entendido que una de las frases de él era, bueno, mientras tenga un pesito para salir y para llevarme a pasear a alguna chica está todo bien, ¿no? Decía algo así. Sí. La hija que Mercedes. Mercedes, que bueno, que él le decía Ñusta, sí. Por esa cosa latinoamericana, indoamericana. Cuando la vi la última vez me dijo, mira, mi viejo no perdonaba una falda, ¿viste? ¡Qué lindo! Pensaba que todas eran para él, una cosa. Porque era un viejo atorrante, la verdad, era un viejo atorrante, autodidacta, con un nivel intelectual tremendo, pero autodidacta. Y la verdad que se cagaba de risa de todo, era un tipo muy especial. Y era muy sabio, ¿comprendes? Porque no te atiborraba con sus discursos, nada, sino que sabía escuchar. Claro. Y luego te daba su opinión. Y si te tenía que ayudar o corregir un documento, lo hacía. Y te indicaba con claridad dónde te habías equivocado. Es decir, era un tipo muy, en ese sentido, como muy paternal, ¿comprendes? Entonces, recibía gente todo el día, que de los más difíciles. A mí me pasó, te digo, contactos de gente que estaba en el CDO, pero que querían pasar a otro nivel revolucionario, y iban a verlo al viejo. El viejo me decía, Ruli, me parece que con este muchacho te podés entender. Y bueno, entendé. Y después Licastro, o sea, él peronizó mucha gente. O sea, los tenientes primeros como Licastro y otros fueron cuando su peronismo era relativo, o sea, tenían lecturas nacionales, digamos, ¿no? El viejo terminaba su peronismo hablando con el viejo, digamos. El viejo remataba y empezó, sobre todo en los años 60, que entraba cualquier cantidad de gente al peronismo, que venían en general de la izquierda o de la democracia cristiana, y el viejo, dentro de lo que él pudo hacer, me parece que le ajustó los cordones a mucha gente, para que entendieran qué cosa era el peronismo. En ese sentido, él polemizó con mucha gente, bueno, con la tendencia, ni hablar, ¿no? Él estuvo como asesor de Calabró, por ejemplo, cosa que me parece que Galazo y otros tampoco dicen. Con Calabró en la provincia de Buenos Aires, él le montó una sala, me lo contó él, le montó una sala de Estado Mayor, donde todas las cifras de la provincia estaban expuestas en las paredes, todo. Hoy día sería más fácil, es como esas salas donde operan el comando estratégico de los Estados Unidos, ¿viste? Cuando se ve la película que aparece en todas las pantallas. Bueno, le montó una sala así para que se reuniera el gabinete y decidieran políticas. Y me dijo, mira, dejé todo al diablo, lo dejé y me fui porque en vez de decidir ahí, decidía con sus amigotes, ¿viste? Tomando vino. Entonces dije, no, ya estoy perdiendo el tiempo. Yo le hice la sala y creo que no llegó a utilizarla porque, bueno, entonces me dijo el viejo, me fui a mi casa. Era así de principista y de mal humor también, así como... También. Sí, claro. Era un hombre de estados de ánimos cambiantes. Sí, no, pero un tipo que, viste, que realmente uno le tenía un gran respeto y te digo que iba a la casa y uno lo llamaba por teléfono a ver si podías ir a verlo, y bueno, y era para consultarlo. Era un hombre de consulta de cantidad de gente, ¿no? De cantidad de gente, y me parece mal que algún sector intente apropiárselo, ¿viste? Yo te digo, cuando nosotros
cuando yo formé, cuando el Regreso Frustrado de Perón, cuando se formaron la FAP, yo lo veía prácticamente a diario para que me aconsejara y sobre los temas tan peligrosos como la lucha armada. O sea, el viejo estaba en todas, ¿no? Y después hay una anécdota que yo he contado muchas veces, que yo un día llegué a la casa muy mal en época de Lanuse. Esa se la iba a pedir para el final. Me encanta esa anécdota. ¿Sí? Bueno, pero estamos en el final ya. Casi, sí. Sí. Bueno, yo les puse al viejo, me escuchaba, ¿no? Yo expuse y dije, la puta que lo parió, pegué un puñetazo, no se soporta más esto, es decir, porque había todo un juego, que Perón regresaba, que no le da el cuero, que le da el cuero, mandaban militares a negociar, y en realidad lo estaban parando, ¿comprende? Estaban creando las condiciones para que si Perón venía no pudiese gobernar, o para que no viniera, para que desistiera de la amenaza de volver, ¿comprende? Entonces, y Lanuse no era ningún tonto, era un tipo brillante, y había armado una situación que los tenía a todos locos. Solamente Perón entendía el despelote, y Perón le estaba jugando este ajedrez en varios niveles, ¿comprendes? Sí. Pero el común, y en mi caso, no terminaba de entender, entonces estaba y pegué un puñetazo en la mesa del viejo, digo, no puede ser, esto tiene que terminar, y el viejo me dijo, mira, cuando 1 millón de personas pegué el puñetazo como lo has hecho vos, hicimos la revolución, Perón volvió, hicimos la revolución. Bueno, en fin, como si dijéramos, si cada argentino diera una patada en el suelo, tenemos un pequeño terremoto, ¿no? Un pequeño sismo. Bueno, algún día lo lograremos, ¿no? Pero bueno, ese fue César Marcos, yo todavía lo echo de menos. Tengo una fotografía de él junto a mi escritorio. Ajá. Sí, tengo su naricita respingada como de clown y los ojos risueños, porque tenía los ojos risueños. Era un viejo pillo, realmente, y yo lo echo mucho de menos, realmente. Jorge, para el final, y para su respuesta, digamos, de alguna manera apoyándome en lo que yo sé que lo quería usted a César y la influencia que ha tenido en usted el pensamiento de César Marcos, vamos a jugar un juego imaginario en estos últimos minutos del programa y en esta charla para ponerle un broche de oro, y yo lo invito a cerrar los ojos y a pensar que lo tiene ahí enfrente de vuelta. ¿Qué le diría? Ay, Dios, ¿qué le diría? Y le hablaría de la agonía del peronismo, como la veo yo, ¿no? Y cómo terminar esta agonía terrible, ¿no? Porque el peronismo tiene el nombre, pero yo sobre todo veo que los antiperonistas llaman a esto peronismo. En realidad nosotros le llamamos kirchnerismo, le llamamos otra cosa, ya porque nos da pudor. Uh-huh. Pero yo escucho a los periodistas de las radios mediáticas, de las radios de las corporaciones, y a toda esta cosa le llaman peronismo, ¿no? Entonces es tan doloroso, cada día se hace muy doloroso porque vivimos en el simulacro. Claro. Yo recién estaba colgando algunas, justamente en Trinchera, unas notas sobre la vida de Pablo Díaz, ¿viste? Sobreviviente de la Noche de los Lápices y hombre de absoluta confianza de Medellín, y posiblemente testaferro de alguno de nuestros expresidentes, ¿viste? Y bueno, y que en la película de la Noche de los Lápices se lo ve como, no te digo como un héroe, pero uno de esos sobrevivientes del genocidio que conmueven, ¿no? Y sin embargo, viste, las cosas que han pasado son tan terribles para la Argentina, ¿no? Y esta misma situación en la que estamos viviendo, que hay una zozobra general, y que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Realmente, y que a la vez Mauricio Macri es el enemigo o el adversario de Alberto Fernández, pero cuando el juez prohíbe fumigar las escuelas rurales de Entre Ríos, ambos se oponen al juez.
Después ambos están de acuerdo en subir el dólar a los 60 pesos. Es decir, en tantas cosas están de acuerdo. No están de acuerdo en vaca muerta, están de acuerdo en el extractivismo minero. En las usinas chinas de eléctricas, ¿no? Claro, en tantas cosas, ¿no? Entonces, que hoy dos personajes tengan diferentes banderías políticas no significa que no puedan ser socios en otra cantidad de cosas, ¿no? Y esto yo creo que sería un mundo fascinante para el viejo Marcos, ¿no? Sería interesante hablar con él de la globalización y de la posglobalización, del simulacro y de los relatos del progresismo, ¿no? Sería fascinante escucharlo. Si bien te confieso que en los últimos años de su vida, el viejo Marcos solamente leía historia. Y cuando le preguntaba sobre la política nacional, sobre la política de esos años, él siempre se refería o solía referirse con imágenes de los años anteriores, ¿no? Por ejemplo, de la historia argentina, quiero decir, ¿comprendes? Sí. Cuando él habla de los fusilamientos de 1956, se refiere inmediatamente a los fusilamientos de 100 años antes llevados a cabo por Mitre. Claro. Porque es el único que se le ocurría inmediatamente todo lo relacionaba con la historia. Y él estaba siempre leyendo libros de historia. Siempre que yo iba le vi libros de historia. Y además generalmente estaba tan absorbido, le costaba tanto salir del libro que siempre había que escuchar algunos comentarios sobre tal o cual batalla, o tal y cual desvarío de los caudillos federales que en vez de encontrarse y dialogar se enfrentaban, ¿no? Para la debilidad del conjunto, ¿viste? Pero bueno, el viejo terminó en eso, ¿no? Sus últimos años fueron, como muchos otros dirigentes peronistas, quizá porque la realidad cotidiana era desagradable, se volcaron a la historia para comprender mejor lo que estaba pasando, ¿no? Totalmente. Bueno, Jorge, no sé si... sí, se me fue el programa, pero le dejo esta reflexión. Cuando surgió la idea de hacer este tipo de programa, trayendo las memorias del movimiento peronista, lo hice porque, y sin ir más lejos, hoy a la tarde, por supuesto que no voy a dar el nombre de la persona con la que estaba hablando, hablaba con una chica, y ella me hablaba de peronismo y de Alfonsín. Claro, no... Me dice en un momento, pero ¿cómo sos peronista y no te gusta Alfonsín? Y yo no le respondí, me quedé pensando. Y antes de que se vaya le dije, y decime, vos sos peronista, ¿y cuántos libros leíste de los que escribió Perón? Ah, no, ninguno. Entonces es muy difícil construir un pensamiento. Es muy difícil. Entonces, y me parece que esta clase politicastra se nutre de estos chicos que no tienen formación, ¿no? No, una buena parte de la dirigencia conoce un Perón por oídas nada más, no por cosas que le dijeron. Realmente, pero bueno, lamentablemente, bueno, esta es la dura realidad que tenemos, un peronismo adaptado y funcional al sistema. Absolutamente. Esto es, claro, totalmente absorbido, fagocitado por los sectores de la burguesía. Como lo pedía Videla. Como se acuerda que una vez en una conferencia de prensa le preguntaron a Videla si se podía incluir al peronismo en la vida democrática argentina, y él dijo que si se adaptaba al sistema democrático, que sí, que podía, y terminó siendo es el peronismo de Videla, sin duda, ¿no? Se adaptó. Sí, así es. Jorge, bueno, gracias. Muchas gracias, Juan Imperial, te mando un abrazo y saludo a los oyentes. Ojalá les sea útil para encontrar un camino estas memorias del viejo César Marcos. Nos es muy útil. Le mando un fuerte abrazo, Jorge, y gracias por siempre. No, por nada. Un abrazo grande. Jorge Rulli, como siempre, charlando con nosotros y trayéndonos las memorias de este peronismo olvidado, de este peronismo que a muchos no les conviene que se conozca y que se sepa. Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Gracias, nos encontramos por mi parte 0:30 en la madrugada y bueno, y con historias del peronismo en una semana, aquí en Radio 4 de Junio y en Cadena Imperial de Emisoras. Gracias, chao.
Las 24 horas, todos los días del año, escuchá www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y